el Señor quitará de tu vida todo lo que esté primero que Él. Vos no necesitas un novio o una novia para estar pleno. No necesitas a tu esposo o a tu esposa para vivir pleno. No necesitas tener hijos para estar plenos o para estar pleno. Lo que necesitas es una revelación de la persona de Cristo para que cuando cantes en todo lo tengo en Él, todo lo tenga en Él. Porque llegará el momento que el Señor te pedirá a tus hijos. Y si son más importantes que vos, vas a abortar el propósito de Dios para la vida de tus hijos y para tu matrimonio. Nada puede ser más importante que lo que el Señor hizo en la cruz. Amados, usted es portador de la gloria de Dios. Podemos ver el privilegio, pero la tremenda responsabilidad. Amados, la gloria del Señor nos habita porque hoy somos su iglesia, somos su cuerpo. No para que nos agrandemos, porque no hay nada bueno en nosotros, sino porque Él nos escogió para que fuésemos sin mancha delante de Él. La cruz marcó un antes y un después. Él resucitó, Él ascendió, Él descendió a través del Espíritu Santo que hoy está en nosotros, y hoy nosotros estamos en plena función como iglesia llevando adelante lo que Él llevaría en la tierra. ¡Wow! Por eso nunca, aunque hay papeles que nos avalan legalmente, el mayor papel que tenemos es ser hijos de Dios. La mayor legalidad que tenemos no es ser sin fronteras. La mayor legalidad que tenemos es que somos hijos de Dios y además somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Déjeme decirle que usted no va a reprender demonios y a sanar enfermos en el nombre de una congregación que nos avala legalmente. Usted va a sanar enfermos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Saben, en esta noche quiero aprovechar bien el tiempo. No significa que antes no lo hice. Hemos disfrutado cada momento desde el jueves en el tiempo de oración aquí en la vigilia. Tanto el viernes, como decía el pastor Horacio, el viernes, el sábado. Hoy a la mañana fue un tiempo también precioso en donde disfrutamos al Señor. Y disfrutamos al Señor todo este tiempo. ¿Cuántos han disfrutado al Señor en este tiempo desde el que comenzó? Y qué lindo es cuando venimos predispuestos a rendirnos al Señor, a darle al Señor lo que Él se merece. Y sabe que quiero hablar acerca de la fe en esta noche. Y hablar de fe es un asunto más vital, o uno de los asuntos más vitales de la esencia misma del Evangelio. O sea, si nosotros tenemos que hablar del Evangelio, tenemos que hablar acerca de la fe. Porque por la fe, ¿sí? Por la fe tenemos tantos versículos que hablan por la fe. Y nosotros no somos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe. Solo por fe. Diga conmigo, solo por fe. Somos salvos y estamos introducidos en el Señor porque estamos en Él a través de la fe. La fe es un asunto totalmente esencial. Hay algunos, y la iglesia, no la iglesia, perdón, el argentino es una persona que cree en cualquier cosa. Basta ir por las rutas para ver algunos altares, algunos de diferentes colores, pero usted se va a encontrar con un argentino que es idólatra, que dice tener fe en algo o que al menos cree en algo, porque la verdadera fe solamente es en el Señor. Pero el argentino, no solamente el argentino, la persona, el hombre, en India sabemos que hay tantos dioses que han levantado porque la persona busca creer en algo, entiende que hay algo superior, pero están desenfocados. Ahora, más allá de que sea una nación idólatra, hay gente que dice creer y de verdad cree. Y qué bueno es que nosotros como hijos de Dios podamos transmitir la fe de Dios, que es la fe verdadera, y de eso se trata. Pero es un asunto súper importante la fe. Entonces, cuando hablamos de fe, como hoy decía el pastor Horacio, a veces damos por entendido algunas cosas y creemos que nosotros sabemos mucho de la fe, y me incluyo.
Si decís, no, la fe, por fe soy salvo, y la fe es una cuestión que es ver lo que no se ve, y la utilizamos, como decía muy bien hoy el pastor, para un montón de cosas. Ahora, la gente cree en cualquier cosa, pero no garantiza que eso sea fe. La gente tiene creencias, como le dije, de todo tipo. Hay una fe para aceptar el sacrificio de Cristo en nosotros. Hay una fe para que habite Cristo en nuestros corazones, dice la palabra. Por la fe habita Cristo en nuestros corazones. O sea que la fe es fundamental en la palabra de Dios. Hay una fe para recibir milagros. Hay una fe que es extraordinariamente buena para recibir milagros. Y de hecho es la fe que encontramos en los 4 evangelios. Jesús caminando en la tierra. Vamos a leer algunos versículos, aunque nos vamos a enfocar en Hebreos 11, así que por eso no le pasé al equipo de producción, a la productora, estos versículos, porque voy a pasar rápido, pero nos vamos a enfocar en Hebreos 11. Entonces, por la fe también accedemos en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Una fe que cree en milagros, esa fe inicial de aceptar a Jesús en mi corazón, uno lo hace por fe, porque no ve a Dios, pero cree. ¿A cuántos le ha pasado esto? ¿Cuántos vieron a Dios así? ¿Cuántos lo vieron? Dijeron, acá, este es Dios, yo lo vi a Dios. Ninguno de nosotros lo vio, pero por la fe lo recibimos. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? ¿Cuántos tienen a Jesús en el corazón? Levanten la mano. Bueno, usted tiene fe. Usted tiene fe y esta es bueno, es el comienzo de todo. Por la fe creemos y por la fe recibimos. Hay una fe que es inicial y es donde nosotros comenzamos a creer en Él. Por fe creemos en Él y creemos que Él va a responder nuestras oraciones. Hay un versículo que mencionó la pastora y es: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay una versión que dice: Él te concederá los caprichos de tu corazón. Ahora, no se trata de pedir conforme a lo que nosotros queremos, sino que hay un secreto, hay una llave allí de pedir conforme a su corazón, conforme a sus deseos. Y cuando yo me deleito en Él, yo disfruto su presencia, entonces no pido según mis deseos, sino soy impregnado de su presencia y se manifiesta la vida y pido según lo que Él quiere. Jesús le dijo en Marcos 4:40, dice, Jesús le dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Estaba hablando a los discípulos. Luego Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sin ninguna enfermedad. En otro versículo dice: Jesús no les hizo caso y le dijo al dirigente de la sinagoga, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, no tengas miedo, solo cree. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, el centurión, recuerda, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sanado, porque yo estoy bajo autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Un centurión tenía 100 soldados bajo su autoridad. Si le digo al soldado, ve, él va. Si le digo a otro, ven, él viene. Y si le digo a mi siervo, hace esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y les dijo a los que le seguían: les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. ¿Cuántas personas de fe hay en este lugar? Gracias por su amén, están entusiasmados. ¿Cuántas personas de fe hay en este lugar? Levante su mano. Si usted tiene fe, tiene que salir a sanar enfermos. Porque es raro encontrar en la Biblia que Jesús oraba por los enfermos. Jesús sanaba. Jesús les dijo: vayan y sanen, liberen. A nosotros somos a veces faltos de fe y decimos: Señor, estamos orando y estamos con el ojo medio abierto, decir, ¿se sana o no se sana? Y no estamos así, ¿no? Como diciendo, y ya es la fe, más que fe es por las dudas, ¿vieron? ¿Vieron que utilizamos esa frase? Bueno, y vamos a orar. Y bueno, no sé si a usted le sale, pero por las dudas oremos. ¿Cómo por las dudas oremos? O sea, si vamos a orar es con fe. Entonces, el Señor dijo: ¿para qué tenemos la fe? Y bueno, para sanar enfermos. Y vamos a terminar hablando qué es la fe en esta noche. Y si me olvido, después pregúnteme, cuando termine la reunión, pregúnteme qué es la fe y yo se la voy a contestar. Porque hay una definición de fe, pero es algo bien profundo. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Como dice su pastor, a lo mejor alguno no tiene
fe para que se sane su suegra. Eso no lo dijo él, pero utilizó varias veces la palabra suegra, entonces yo me prendo a eso. Y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Mateo 7, que ya fue mencionado, y dice, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez. Esta palabra se utilizó mucho en esta noche. Yo pensé que en cualquier momento el misio iba a cantar una y otra, pero no. Y se le abrirá, porque todo el que pide, recibe. Diga conmigo, el que pide, recibe. El que busca, y al que llama a la puerta, ¿qué pasará? Se le abrirá. Eso está en Mateo. Pero en esta noche, y yo sé que usted lo sabe, pero vamos a repasar juntos, porque es interesante saber que el apóstol Pablo, y esta noche se habló de repetición también, el apóstol Pablo decía, yo no me canso de escribirles una y otra vez lo mismo, para mí no es molesto, decía él, y a ustedes les hace bien, y yo lo recibo. Qué importante es volver a leer algunos pasajes que ya hemos leído. Ahora necesitamos definir cuál es el objeto, cuál es la persona o la cosa a la que va dirigida una acción o pensamiento. A veces nosotros tenemos fe en nuestra fe y estamos orgullosos de nuestra fe. Pero nuestra fe debe estar enfocada siempre en el Señor y en su voluntad. Ahora, séame sincero, ¿todas las veces que usted pidió, recibió lo que usted pidió? ¿O hubo veces que no? Puede contestarme si quiere. Voy a bajarle y voy a poner el micrófono a alguno. Porque así somos en novela. A la que está sacando foto, que agarró para sacar foto, para no contestarme. ¿Cómo es tu nombre? Tati. Tati, no te pongas colorada, Tati, no hay problema. Yo me pongo colorado igual que vos. Cosa de rubio. Y de polacos, tal cual. Quédate tranquila, yo soy hijo de polaco y tengo ciudadanía polaca y por eso estoy colorado también ahora. Tati, decime una cosa. ¿Orás? Menos mal. ¿Le pedís cosas al Señor? Sí. ¿Te respondió todas? Por favor, decime que no, porque si no quedo re mal y tengo que salir a buscar a otro. No hay problema, decime. ¿Siempre el Señor te respondió lo que vos le pediste? No. Ok. ¿Y cómo haces para seguir firme en el camino del Señor si Él no te responde siempre las oraciones? Ahora me respondes vos. Agarré eso porque decían, menos mal que no me agarró a mí, la agarró a ella, ¿viste? Eso pasa, pero te di un tiempito para que pienses. ¿Cómo haces para seguir firme en el camino del Señor si Dios no te respondió siempre lo que vos pediste? Confiando en Él porque Él es todo y en Él están todas las cosas. Ponete de pie, por favor, vení a predicar. Impresionante. ¿Dónde están los padres de esta chica? ¿Quiénes son los padres? ¿Están acá? Impresionante. Seguí, por favor, predicando. Y porque Él es nuestro gozo, nuestra fuerza y aunque las cosas se pongan difíciles, Él siempre está con nosotros. Tengo que predicar yo, escúchame. Si no hacemos una cosa, te doy el micrófono y me das la cámara. ¿Sí? ¿No? Ok. Gracias, Tati, sos una genia. Qué bárbaro, impresionante. Podemos decir amén, hacemos el llamado y nos vamos, ¿no? Terminamos antes. Gracias, Tati, porque esto fue totalmente improvisado y respondiste de manera extraordinaria. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros pedimos y no siempre recibimos. Entonces, la fe para los milagros es correcta, pero no es total. Porque si nosotros nos enfocamos en que Dios nos conteste y que Dios haga los milagros que nosotros le pedimos, cuando Él no los responda o cuando Él no haga ese milagro, mi fe puede flaquear. Entonces yo claramente vi en Tati algo que voy a fundamentar la prédica ahora, es que hay una fe que es superior a la de recibir milagros. Está perfecta la fe de recibir milagros y de eso se trata, pero hay una dimensión superior a la fe de recibir milagros y es saber permanecer. A pesar de que Dios no conteste mi oración. Yo tuve familiares amadísimos míos que han partido y yo tenía fe, y déjeme decirle que yo tenía toda la fe de que el Señor los podía sanar, pero el Señor decidió llevárselos. Y Él sabe por qué hace las cosas. Y la soberanía de Dios no se discute, la soberanía de Dios se acepta y se entiende que la voluntad de Dios siempre será buena, perfecta y agradable, más allá de que no conteste mi oración. ¿Puede decirme amén a eso? Avanzamos un poco más. Es precioso recibir milagros. Pedro en un momento, en Hechos 3, le dijo a alguien, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Pero si usted sigue, no es necesario que lo busque,
en Hechos 3, entre el 11 y el 16, él le dice lo siguiente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado a este hombre, ¿no? Completamente en presencia de ustedes. Acá Pedro hace algo extraordinario. Pedro se corre de la escena, aunque él lo levantó con las manos. Él está diciendo: señores, al que ustedes crucificaron, ese es el que sanó a través de mí, yo no sané. Entonces Pedro se corre de la escena y dice: la gloria siempre será para el que sana, porque yo sano, pero no soy yo que sano. Parece que estamos locos, pero sabemos que es así, ¿no? Perdonen la palabra. O sea, yo sano, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Y acá Pedro dice: al que ustedes crucificaron, al que el Señor levantó de los muertos, por la fe en él, y de hecho Él es que sana a través de nosotros. Y es interesante saber eso. Ahora, es una fe súper bíblica, es una fe muy inicial, pero no nos sirve como fundamento. Porque les vuelvo a decir, si nosotros enfocamos nuestra fe en los milagros y los milagros no suceden, nuestro evangelio es muy liviano porque se puede caer. Cuando Él no conteste, vamos a decir: uy, no me contestó, ¿será que Dios no me ama? Pero qué importante, porque sabemos que la iglesia es madura y si bien creemos en los milagros, nuestra fe no está depositada en la fe de los milagros. Nuestra fe está depositada en nuestro Señor Jesús. En Él es la roca, Él es el fundamento. Y hay otro nivel de fe del que les quiero hablar hoy y tiene que ver con el que se menciona en Judas 20 acerca de la santísima fe. Dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En Judas 20 nos habla acerca de la santísima fe, en la cual dice la palabra que allí sí podemos ser edificados. Y de esa fe es la que le quiero hablar en esta noche. La fe se basa y la fe se debate entre 4 cuestiones, se los digo muy rápido. Se debate entre lo visible y lo invisible, entre lo temporal y lo eterno, entre lo interno y lo externo y entre lo sensorial y lo espiritual. Hay una fe que es sólida, que es firme y que sirve como base para edificar. Entonces, en Hebreos 10, antes de comenzar Hebreos 11, Hebreos 10 dice, y el autor escribe a los hebreos que están pensando volverse atrás. Hebreos 10, terminando los últimos versículos, tampoco es necesario que lo busque porque si no vamos a detenernos muchos en el tiempo. El autor de Hebreos dice, había algunos que estaban pensando volverse atrás. ¿De qué se querían volver? El Señor había venido, se había manifestado en carne, había muerto, había resucitado y había roto con todo un sistema religioso que hasta ese momento funcionaba, de hecho ordenado por Dios, pero Él vino a establecer un nuevo tiempo y algunos habían creído en este evangelio, en la resurrección del Señor, en la muerte del Señor, pero comenzaron a volverse otra vez con los ritos atrás, con los rituales atrás, comenzaron a volver a la vieja religión y querían volver a hacer todos los ritos que ya habían sido abolidos, que están en Hebreos explicado en todos los capítulos. Entonces había varios que se querían volver atrás y la palabra era: no pierdas la confianza, porque cuando perdemos la confianza volvemos y queremos volver atrás. Muchos han abandonado la fe, muchos han flaqueado en la fe, pero necesitamos la fe para perseverar atrás. En los versículos del capítulo 10, 36, 38 y el 39 dice: nosotros no somos de los que se vuelven atrás. ¿Sí? No somos de los que se vuelven atrás. Nosotros no retrocedemos, sino que avanzamos a lo que Dios nos llamó. ¿Cuántas personas hay aquí que no van a volver atrás, que no van a volver al pasado, sino que hacen? Avanzan, prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo, al supremo llamamiento. Ahora, siempre habrá tentaciones para volver atrás. Siempre habrá momentos para volver a situaciones anteriores, a decir: esto es demasiado, ya no quiero tanta revelación, quiero volver a creer así como creí en el principio. Y obviamente que esa fe es importante y nunca la tenemos que perder. Ahora quiero entrar de lleno, porque ya estoy en casi 20 minutos. Hebreos 11 es la continuación de capítulo 10.
Usted sabe que en los originales no hay títulos. Los títulos que nosotros tenemos en la Biblia, que dice ahí héroes en la fe o héroes de la fe, en el original no está, eso fue agregado. O sea, cuando los autores escribían, no escribían con capítulos, escribían todo junto. Después esto fue separado. Entonces, está bueno leer la Biblia a veces sin ver los títulos que están puestos en negrita, sino hacer todo corrido. Y muchas veces un capítulo, como en este caso, va totalmente ligado al anterior. Entonces, ligado al anterior, el capítulo 11 comienza a hablar algo súper interesante y se lo quiero leer ahora. Hebreos 11. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esta mañana decía que nada existía y Él por la palabra lo hizo, de lo que no existía. Ahora, nosotros vimos cuando el mundo se creó. ¿Quién estuvo allí? ¿Quién fue el Adán de nosotros? Nadie. Nosotros no vimos cómo Dios formó al hombre y no vimos cómo fue todo el universo. No somos Dios, pero por la fe creemos que lo hizo. Ahora en la facultad, en la universidad hay un montón de teorías de cómo se creó el universo, pero los hijos de Dios, aunque no lo vimos, por la fe tenemos la convicción de que el Señor los creó. ¿Puede decirme amén a esto? Entonces, qué interesante es enfocarnos en la fe, que son las cosas que no vimos, pero que pasaron, y las cosas que no van a pasar, que van a pasar, aunque ahora no las veamos. Y vamos a avanzar, no los quiero confundir en esta noche. Por la fe entendemos haber sido, el versículo 3, constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, el Señor simplemente dijo y las cosas sucedieron. Él no veía nada, pero Él lo creó. Eso es la fe. Es ver lo que no se veía. Avanzamos un poco más. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Avanzo al versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero. El 11, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Y escuche lo que dice acá, sin haber recibido. ¿Qué dice ahí? ¿Lo leemos de vuelta? Por la fe murieron todos. ¿Dice eso? Usted puede leer ahí, ¿no? ¿Lo leemos juntos? Por la fe. Si no, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Parece que la Biblia se contradice, por eso está bueno volver a leerla, decir, ¿qué me quiso decir el autor? Porque a veces leemos esto así nomás y lo pasamos como si nada. Por la fe, lo saludaron de lejos, ¡hey! ¡Nos vemos! Ahora, si leemos la palabra, sabremos que Sara sí tuvo a su hijo. ¿De qué estaba hablando acá? Hoy no me voy a detener ahí, se lo dejo para que usted lo piense. Voy a avanzar en algo más, pero ¿de qué será que estaba hablando? Quizás versículos más abajo tiene la respuesta, pero no me quiero enfocar ahí, simplemente le quiero abrir un paréntesis como para crearle una pequeña duda que usted por la fe y por el estudio lo va a resolver. ¿Me dice amén a esto? Y quiero comenzar a hablarles de esta fe. Voy a necesitar 2 voluntarios nuevamente. Vengan, por favor. Pónganle ganas, porque hay que terminar temprano. Gracias por venir. Vengan, por favor, rápido. Vos en este momento, ¿ya te tocó ser Dios ayer a vos? ¿Hoy a la mañana? ¿Qué fuiste hoy? Hoy fuiste Pedro. Bueno, ahora vas a ser Dios. Y vos vas a ser el que vas a orar pidiendo una petición.
Todo para que lo recuerden un poco más fácil. Me gusta hacer esto porque uno no se acuerda de lo que predicó el pastor, pero se acuerda de ellos. Y eso está bueno, por eso lo hago, para que usted lo recuerde. Posen para la foto ahí. Entonces, hay una fe que es la primaria, que es la base, y es la que nosotros normalmente utilizamos. Y es que el hombre pide, Dios escucha y responde. Entonces, vos vas a orar por un celular en este momento. ¿Sí? Vamos a simplificar, ¿no? Nunca Dios te dio un celular, quizás alguien te lo regaló y además no te va a regalar un Xiaomi, te va a regalar un iPhone. ¿Sí? Pero este Dios es medio trucho. Entonces, vos ahora decís, Señor, vos sabés que yo necesito un celular para estudiar. Vos sabés que necesito un celular para estudiar. No chamulles. Medio capricho. Claro, pero ponele así como que ya lo pediste una vez y venís un mes orando y ya como, vamos. Señor, vos sabés lo que quiero ya. Pero me gusta. No hace falta ni que te lo diga. No. Ese es el tono del cristiano que ya está medio cansadito de no responder, que Dios no lo responde. ¿A cuánto les pasó eso, no? Señor, oh, Señor, te doy gracias, Señor. La primera opción es, vos sabés, Señor, que yo necesito un celular. ¿No? Al segundo día, Señor, vos sabés que yo necesito un celular. Y ya al mes es así. Como recién que te salió bien. Y sigo confiando. Ya más enojado, como lo dijo recién, Señor, en el nombre de Jesús necesito un celular. ¿No? ¿A cuánto les pasó eso? Levanten la mano, séanme sinceros, ¿sí? Los demás están mintiendo de una manera extraordinaria porque el Señor te conoce en la intimidad. Y hablando con tu Señor, no, el Señor no nos da el auto que pedimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Viste? Nosotros lo servimos al Señor toda la vida. Gracias por hoy ministrarnos acerca de la queja. Pero eso la iglesia integral no lo tiene, dígame amén a esto, ¿sí? Sino que es agradecido. Y muchas veces tenemos, ¿y Dios qué hace? En su misericordia, ¿qué hace? Tira al agua, le da el celular, agradecele. Oh, gracias Altísimo, ¿veo? Porque hablamos de esa manera, oh Altísimo, ¿sí? Entonces, decile gracias. Gracias a Dios. Pero no es Dios, obviamente. Mira, con tu agradecimiento, si yo soy Dios no te doy nada más. O sea, olvídate, ni el cargador. Entonces, recuerde esto, la fe inicial, la fe que normalmente manejamos, entiéndase por manejar, la que comúnmente llevamos adelante es, el hombre pide, diga conmigo, el hombre pide, más fuerte, el hombre pide, Dios oye y Dios contesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la fe de los milagros y es correcta. Señor, en el nombre de Jesús, de hecho, Él nos mandó a hacer milagros. O sea, no es que a nosotros se nos ocurre hacer milagros porque queremos ser famosos. Al contrario, tiene que ver con un beneficio en la gente. Pero ¿cuánta gente se sanó y nunca conoció al Señor? Por eso es una fe inicial y una fe buena, pero la fe que la gente se sane no garantiza que la gente venga al Señor y que se quede transformada. Si no, vayamos a los 10 leprosos. ¿Recuerda la Biblia eso? Se sanaron 10 y ¿cuántos volvieron? 1. O sea que el hacer milagros no me garantiza que la gente conozca a Dios, aunque está bueno porque deben ser señales que lo conduzcan al Señor. Por eso está bueno que el hombre pida, Dios oiga y Dios responda. Pero los quiero llevar a la siguiente. Dame el celular que no sé el tiempo ahora. Este se lo queda. Igual mucho no hay acá, ¿eh? Puedes ir subiendo, Micio, si quieres. Entonces la fe de Hebreos, déjenme decirles que es exactamente, o en la mayoría de sus versículos, lo contrario de esta fe. Recién lo pasamos muy rápido, lo leí rápido al propósito para que usted no se diera cuenta dónde quería ir. Pero normalmente la fe en la que nosotros vamos a edificar nuestra vida cristiana como nuestra amada Tati, es una fe que funciona al revés. Y es Dios pidiendo y el hombre obedeciendo en obediencia a lo que Dios pide. Ahí se le fue la sonrisa, mi amado hermano. Esa es la fe en la que nosotros podemos ser edificados. Dios hablando y el hombre obedeciendo.
De hecho, hay una oración que me viene a la mente ahora que todavía el Señor está pidiendo que sea respondida. Porque sabe que usted puede responder una oración a Dios sin ser Dios. A ver, piense, ¿qué oración nos corresponde a nosotros? Sí, no estoy en una herejía. Hay una oración que no la puede responder Dios. La tenemos que responder nosotros. Y es Juan capítulo 17. Una oración que todavía no la hemos podido responder como iglesia. Jesús dijo: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Lo que el mundo necesita no es métodos de evangelismo. Lo que el mundo necesita es vernos como uno. Pero ese versículo no lo tenemos en cuenta. Y levantamos rivalidades, nos peleamos, hablamos mal. Eso pasa en Lanús. Hay un consejo de pastores, hay otro consejo de pastores, hay otro consejo de pastores que nacen porque no se llevan bien los pastores. Mañana celebramos el Día de las Iglesias Evangélicas en Lanús y lo organiza el Consejo Pastoral de Lanús, del cual soy parte. Y hay 3 o 4 más que no van a venir. Y yo me río, pero me da pena. Porque el Señor sigue diciendo: iglesia, necesitas contestarle la oración a Jesús para que el mundo crea. Esa es una oración que todavía está sin responder. Necesitamos quebrar nuestros muros para que el mundo crea. Y no estoy diciendo que usted le tiene que dar la razón a aquel que habla mal de usted. Lo que estoy diciendo es que si el Señor Jesús le hubiese hecho caso a la gente, y de hecho a sus discípulos, Él nunca hubiese muerto en la cruz, porque Pedro nunca quiso que Él muera en la cruz. Pero era necesario ir a la cruz. Avanzamos. Eso fue al margen, vuelvo. Dios pide, pedile algo a Él. Si querés lo mismo, así te lo devuelve. Hijo mío, obedéceme en lo que te pido, mis mandamientos. Y en esos mandamientos entendiste que Él te pidió el celular. Entonces, ¿qué haces? Dios no está acá, pero vos entendés que el celular se lo das y déjalo acá, por favor. Y Dios se agrada de nuestra obediencia. Esa es una segunda fe que es mucho más profunda que la primera, y la primera no la debemos desechar. Necesitamos seguir teniendo fe, porque mucha gente creerá en Dios por un milagro. Dígame amén a esto, por favor. Pero usted no puede fundamentar su fe en un milagro. Usted necesita fundamentar su fe en lo que usted está dispuesto a darle a Dios. Y ahora volvemos a leer Hebreos con estos ojos. Por la fe Abel ofreció. Lo leímos recién, ¿vio que pasó rápido? Por la fe Abel. Vamos a suponer que Dios le había hablado. Y acá está Abel y está Caín, que no está. Pero dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero no es que a Abel se le ocurrió, sino que él dijo: le quiero dar a Dios lo que Dios me pide. Seguimos. Si siguen los versículos, dice que por la fe Enoc agradó a Dios. No dice que recibió algo de Dios. Por la fe agradó a Dios. El versículo 6 dice: fe es imposible agradar a Dios. Noé, la lluvia, el agua no estaba. Dios no le dio nada a Noé. Dios le pidió que haga un arca. Otra vez Dios hablando. Ya fue Noé, ya fue un hombre común, y ahora ya fue Abel, perdón, y ahora es Noé. Dios le habló y le dijo: construime un arca. Y Noé le dio a Dios lo que Dios le pidió. Seguimos. Versículo 8. Abraham. ¿Saben por qué Abraham quería tener un hijo? Porque Dios se lo había prometido. Él no fue desesperado: ¡dame un hijo! El Señor le prometió tener un hijo, y pasó el tiempo de Sara y también de él, y el hijo no venía.
Y como usted y yo, cuando Dios a veces nos responde, hacemos lo que a nosotros nos parece. Y él tuvo una hija con la sierva, empujado con Agar, empujado por Sarai. Pero Dios nunca le había pedido eso, incluso se lo dio. Cuando usted pida algo que el Señor no le dijo que lo tenga, es probable que el Señor se lo dé, pero después terminará siendo un problema. Por eso escuché a alguien decir que hay veces que Dios nos promete a Isaac y nosotros le creamos Ismaeles. O sea, le queremos dar una ayuda a Dios. A pesar de eso, Abraham fue llamado el padre de la fe y amó a ese hijo. Y él creyó que ese era el hijo. Y Dios le dijo, no, Señor, ese no es el hijo. Pero Sara ya tiene, no importa, si yo lo dije, yo lo voy a hacer. Amado, yo no sé lo que el Señor habló sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu casa o sobre la iglesia, pero si usted está seguro que el Señor habló, aunque los años pasen, el Señor lo hará sobre su vida, porque si el Señor habló, te será hecho. Dígame amén a esto, por favor. Una fe en la que no ves te hace obedecer a cosas ilógicas. Abraham esperaba con certeza, por la fe Sara. Ella recibió fuerzas para concebir. Y dice el versículo 11 que recibió lo que ella estaba esperando, no solamente porque tuvo fe, sino porque consideró fiel a quien hizo la promesa. Otra vez en escena el Señor, no mi fe. Aunque la fe es buena tenerla, pero enfocado en quién dijo la promesa. O sea, ella recibió, su fe ya estaba perdida. Sara no tenía la fe necesaria porque pidió que Abraham tuviera un hijo con su siervo. En aquel tiempo estaba permitido, pero ella recibió por fe porque consideró fiel al que hizo la promesa. La santísima fe nunca tiene que ver con lo que recibimos de Dios, tiene que ver con lo que edificamos en Dios. Ya estoy entrando en la recta final. Otros versículos dicen que siguió adelante Moisés como viendo al invisible. ¿Quién es el invisible? Es el Señor. Como viendo lo que no se ve al Señor, Él siguió adelante. Dios cumple lo que Él ha prometido. Dios cumple lo que Él ha prometido. Hay tantos versículos por hablar, pero quiero avanzar rápido. Por la fe, aquí está el versículo 27. Por la fe salió de Egipto Moisés, porque no veía al invisible, pero se mantuvo firme como si lo hubiese visto. El versículo 27 exactamente dice, por la fe salió de Egipto. O sea, ¿qué hizo Moisés? ¿Se quedó en Egipto? No, por la fe obedeció y salió de Egipto. La fe es algo que entregamos a Dios, es en obediencia al Señor. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y si usted sigue leyendo ahí, se va a encontrar que por la fe, Rahab, Barak, Débora y tantos que menciona Hebreos 11. Y la Biblia dice, quiero leerles estos versículos, que los tengo aquí subrayados porque son extraordinarios, son versículos que van al final. Por la fe Abraham, el versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Diga conmigo, ofreció a Isaac. O sea, Dios le da el hijo de la promesa y se lo pide, pero Él lo decide ofrecer. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjese todas las renuncias. Por la fe salió Abraham, por la fe salió Moisés, por la fe entregaron esto, por la fe ofrecieron. Por la fe dejó Egipto. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y estos versículos son extraordinarios. El 23, si veo bien, no, el 32. Y
¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando lo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Diga conmigo, por fe conquistaron reinos. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué extraordinaria esta fe! Por la fe conquistaron reinos. Apláudale al Señor. Por la fe hicieron esto. Por la fe taparon boca de leones. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta fe! Tremenda fe. Yo no conquisté reino, no tapé una boca de león, no hice nada de eso. Tengo que aprender mucho de esta fe. Pero fíjese qué extraordinaria esta fe, que gracias al Señor hizo mucho y ofreció un montón. Pero fíjese cómo siguen los versículos siguientes. El versículo 36 dice, otros, que ni siquiera los mencionas, otros, y fíjese cómo sigue, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y fíjese lo que dice este versículo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amados, la misma fe que algunos hizo conquistar reinos y tapar bocas de leones, a otros fueron maltratados, vituperados, aserrados y muertos por la misma fe. La pregunta en esta noche es, ¿quiénes tuvieron más fe? ¿Los que taparon bocas de leones o los que murieron apedreados como Esteban? Qué interesante ver la fe desde esa óptica. Ahora, escúcheme esto. Pueden bajar, gracias. Tenía 2 guardaespaldas acá y me había olvidado. ¿Sabe lo que significa aserrados? Aserrados es, cortaban los árboles, los vaciaban adentro, dejaban la parte de afuera, la corteza, ¿es correcto? Introducían a los cristianos allí, los acostaban y les pasaban una sierra literalmente al medio del cuerpo. Eso es ser aserrados. Por la fe unos conquistaron reinos, por la fe otros fueron cortados al medio. ¿Hasta dónde da nuestra fe? Nuestra fe da para pedir milagros y si el Señor no nos contesta, ¿hacemos caprichito como nuestros hijos? ¿Y qué pasa cuando Dios comienza a pedir? Cuando Dios comienza a pedir, cuando Dios comienza a pedir, cuando Dios comienza a pedir, porque déjame decirte que el Evangelio es todo o nada. El Evangelio es todo o nada. El Evangelio entrega todo, porque Él dio todo. Él nos dio la vida eterna, Él nos dio todo, pero el Evangelio requiere todo de nosotros, no una parte. Diga conmigo, el Evangelio, que es Cristo, requiere todo de nosotros. Cierro con el testimonio de Gilda, que les había prometido ayer. Gilda es correntina, estuvo como misionera en China. Yo la conocí a través de la red de iglesias en la que trabajamos y me permitió conocer diferentes pastores de diferentes lugares. Ella en este momento abrió una iglesia en Corrientes, pero ella estuvo misionando en China. ¿Y saben dónde estuvo trabajando? En un leprosario. Fuera de la ciudad en China hay un sector bien alejado de la ciudad para leprosos. Siguen existiendo los leprosos allí. Gilda no trabajó en la ciudad, Gilda trabajó en medio de los leprosos. Y en China hay 2 tipos de iglesia. La iglesia que responde al gobierno, que es multitudinaria y hay un montón de gente, pero predica lo que el gobierno le deja predicar. Y hay otra iglesia en China que es perseguida. La iglesia en China que es perseguida está multiplicándose de una manera extraordinaria. ¿Cómo se reúne la iglesia de China? Ella nos contaba a nosotros en Sin Fronteras. Yo me quedé helado y ahora le voy a decir la pregunta que le hice sentado así como están los pastores aquí. ¿Vieron que cuando estábamos en Zoom, ustedes se reunían por Zoom cuando fue la época de pandemia? ¿Sí? Muy poco, pero para acceder al Zoom, ¿saben cómo es? Hay un código, un link que se pasa, entonces nos reunimos virtualmente
en la pantalla. Yo estoy en mi casa, pero aparezco en el Zoom, el pastor está en la pantalla, pero aparece en el Zoom. Nos podemos reunir de todos los lugares. Necesitamos un código, diga conmigo, un código para poder entrar. ¿Sabe cómo se reúne la iglesia de China perseguida? Como si es que ellos dicen dónde se van a reunir, puede haber algún infiltrado y los llevan presos. Entonces, nadie sabe dónde se van a reunir. Y el Espíritu Santo le dice, díganme 2 calles acá, la esquina de 2 calles. La avenida esta, Beltrame y otra de la esquina. Beltrame y Río Negro. Entonces la iglesia está en su casa orando y el Espíritu Santo les dice, hoy nos vemos en Beltrame y Río Negro. Nos vemos en Beltrame. Y a todos el Espíritu Santo les dice lo mismo. Y se reúnen en iglesias subterráneas sin que nadie diga la dirección. El Espíritu los convoca. Eso está viviendo la iglesia de China hoy, amados. Y Gilda fue parte de eso. Y trabajaba en los leprosarios y nunca se contagió de lepra. Y tocaba y sanaba a los enfermos de lepra en China. Esto en realidad hace 4 años atrás. Y en un momento salieron a otra ciudad para visitar con algunos pastores y llevaban Biblias de una manera, no lo voy a detallar por si esto en algún momento se publica, pero llevaban Biblias en cosas muy chiquitas, en cápsulas muy chiquitas, por decirlo de alguna forma, en donde lo enchufaban en un lugar y se escuchaba la Biblia leída, para que la iglesia tenga Biblias. Y en uno de los controles habían 7 pastores locales y 3 pastores extranjeros, entre ellos ella, y los frenan en un límite de provincia, de estado allá, y bueno, saltó que eran pastores, y comenzaron a revisarles y le encontraron algunas Biblias y le encontraron esos chips. Entonces empezaron a hacer preguntas, y a estos 7 pastores los meten presos, y a Gilda le dijeron, a vos te vamos a deportar junto a los otros pastores, pero te pedimos que nunca más vuelvas a China, porque si pisás China en el momento que pisas en el aeropuerto, te llevamos presa. ¿Usted qué hace en ese momento? Dice, listo, se cerraron las puertas, no vuelvo más a China. Gilda ministrándonos en Sin Fronteras, ella comenta esto y dice, y estoy orando y creo que los próximos años voy a volver a China. Y yo le dije, ¿y a qué vas a volver? A predicar el evangelio, pero te van a llevar presa. O sea, me metió tanto en su vida, en su testimonio, que yo le contesté de abajo, pero ¿cómo vas a ir? ¿Estás loca?, le dije. Y me dice, ¿sabes lo que pasa, Pastor Lito? Que si el Señor me pide que vaya, es posible que Él confunda y yo pase en el aeropuerto, porque ya pasó otras veces, que los nombres se confundan, que no estén los registros, y ella pueda seguir predicando el evangelio. Y yo le digo, ¿y si no? Mira, si el Señor me habla y yo piso el aeropuerto y voy presa, es porque habrá presas que necesitan conocer al Señor Jesús. ¡Wow! Quiero serles sincero, yo a esa fe no llegué todavía. Estamos trabajando y no es contarles acerca de lo que estamos haciendo como iglesia, pero para el año 2025 estamos organizando equipos como red para enviar a los 7.600 pueblos no alcanzados, muchos de ellos donde la iglesia es perseguida. Y por gracia del Señor y por misericordia me ha tocado viajar a algunos países, no muchos, pero nunca nos han llevado presos. Nos hicieron sentir un poquito incómodos en algunos lugares, pero 2025, en los 7.600 pueblos no alcanzados, que vamos a ir por 14 días, gente de todas las naciones de la tierra, iremos a diferentes lugares de todos los continentes. 7.600 equipos se están organizando. Entre ellos, muchos lugares sabemos que la iglesia es perseguida. Pero si el Señor nos dice que vayamos, porque llevaremos el evangelio en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo hoy? Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo que estás dispuesto a darle por fe al Señor? Este es mi testimonio de Gilda, a mí me choqueó. Yo no fui el mismo después de ahí. Y hoy disfruto viajar, me gusta mucho viajar, dejo mi familia y vuelvo y los abrazo y los extraño cuando estoy, les mando mensajes. Pero hay un evangelio que pide mucho más, porque por la fe algunos conquistaron reinos. Por la fe algunos ministerios crecieron mucho. Por la fe nos vamos a extender. Pero muchos cristianos por la fe hoy mismo, en diferentes países, siguen muriendo para que el evangelio siga avanzando. El apóstol Pablo, preso en la cárcel, dijo, estoy preso del Señor Jesucristo, pero el evangelio no está preso.
el Evangelio sigue avanzando por más que yo pase por situaciones difíciles. Esa es la fe que nos mantiene firme en quien hemos creído. Ponete de pie, iglesia, en esta noche, por favor. Yo sé que no es la mejor manera de cerrar un congreso. No es la mejor manera de decir, wow, vamos bien ahí arriba. Pero déjeme decirle que habrá días en donde usted conquistará reinos. Habrá días donde usted tapará bocas de leones. Pero quizás haya días en donde usted sea injuriado, maltratado, apedreado verbalmente a causa del Evangelio. Y allí en esos días usted va a saber permanecer, porque usted no responde emocionalmente al Señor, usted responde por fe al Señor, y usted sabe en quién ha creído. Dígame amén a esto, por favor. Usted sabe en quién ha creído. La pregunta en esta noche es, ¿qué el Señor nos está pidiendo? ¿Qué es lo que te está pidiendo, pastor, pastora, amada iglesia, gente de aquí arriba? Y es verdad, hay veces que la tarea es tanta que nos cansamos, a veces hasta nos quejamos de lo que nos toca hacer. Amados, cuando vemos lo que el Señor está haciendo en diferentes lugares del mundo, déjeme decirle lo que el Señor está haciendo. Dios está sacudiendo a una iglesia que se estaba acomodando. Y nosotros no seremos la excepción. El Señor sacudirá nuestra comodidad para llevarnos por fe a lugares quizás incómodos. No todos saldrán, no todos irán. Pero muchos también vivirán tiempos hostiles en donde le toque estar, porque el Señor purifica la iglesia a través de los procesos que vive. Y el Señor está limpiando su iglesia. Y yo quiero ser parte. Yo digo, Señor, limpiame. No importa cómo sea el proceso, Señor, quiero ser más parecido a vos cada día. ¿Quiénes quieren parecerse más al Señor? Levanten su mano. ¿Qué estás dispuesto a darle? Había un viejo congreso hace muchos años que gente de misiones fue. Se hizo en un club en Buenos Aires. Algunos se deben acordar, en el Club Cédalo. Y el lema de ese congreso fue: yo di todo por ti, ¿qué das tú por mí? Wow. El Señor dio todo por vos. El Señor dio todo, absolutamente todo por vos. Iglesia amada, ¿qué estás dispuesto a dar por el Señor? Algunos conquistaron reinos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe algunos alcanzaron. Y por la fe otros fueron apedreados, maltratados, vivieron perseguidos en cuevas. ¿A causa de qué? De la misma fe, de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vine a profetizarte una persecución, lo que vine a decirte que en los próximos días el Señor permitirá situaciones para que nuestra fe sea vista a causa de en qué fe está fundamentada. Si en una fe de recibir, que es buena y es correcta, o en una fe que está dispuesta a darle todo al Señor. ¿Puedes decirme amén a esto? ¿Está dispuesto a ser probado por el Señor? Vamos a adorarle al Señor, vamos a adorarle porque la hora avanzó. Vamos a adorarle, vamos a cantarle, vamos a ministrarle al Señor. Tú eres, Señor, por sobre todo. Te has vestido de gloria y de poder. No hay nada fuera de ti, Señor omnipotente. Tu nombre yo publicaré. Tú eres, Señor, por sobre todo. Te has vestido de gloria y de poder. No hay nada fuera de ti, Señor omnipotente.